Hola, muy buenas tardes. Como bien indica don Renato, la idea es mostrarles un producto realmente innovador, un hormigón que hemos desarrollado en un proceso largo que les voy a explicar a lo largo de la presentación, denominado MaxiCred, que como eslogan tiene una nueva generación de hormigones. Y como isotipo está esa lagartija, dado que es un hormigón que tiene propiedades excepcionales en términos de que puede regenerarse incluso ante tener algún tipo de fisuración. La presentación la vamos a abordar hablando un poco de la descripción, beneficios, algunas aplicaciones y sus características principales. Un poco vamos a partir contando cuál fue el origen de MaxiCred. MaxiCred lo empezamos a pensar e idear hace bastante tiempo, un proceso que nos tomó varios años en términos de idear y llegar a una solución que hemos lanzado hace bastante poco tiempo al mercado. Partió un poco por efecto de la discusión de la nueva norma chilena de hormigón, la NSH 170, que partió su proceso de actualización hace unos 2 o 3 años, un poquitito más tal vez, cuando ya se visualizaba esto. Vimos que la tendencia de las nuevas normas son prescindir de criterios prescriptivos e ir hacia desempeño. Y justamente en eso nos enfocamos, en desempeño de un hormigón en condiciones ambientales agresivas. Nosotros como país, digamos, tenemos prácticamente todas las solicitaciones y condiciones que podrían considerarse agresivas. El hormigón es un excelente material en términos de propiedades mecánicas, resistencia, se puede adaptar a cualquier tipo de solución y tiene que estar expuesto a condiciones ambientales absolutamente agresivas, y a eso es un poco lo que nos hemos ido enfocando. Y en ese contexto, MaxiCred nace como un proyecto de investigación y desarrollo. De hecho, fue el primer proyecto de investigación y desarrollo que se ideó, al alero de la nueva ley de I+D. El primer proyecto en el sector construcción fue este, que fue acogido por lo innovador que era. Posteriormente a eso vimos que las propiedades y los resultados que obtuvimos del proyecto fueron mucho más incluso de nuestras expectativas, llegando incluso hasta en un trámite de patentamiento hoy en día. En términos de beneficios, estamos hablando que es un hormigón de alto desempeño en durabilidad, y aquí viene lo más relevante, sin modificar otros requisitos del hormigón. Muchas veces la modelación de aspectos de durabilidad en forma prescriptiva la hemos abordado en nuestra normativa en base a limitar razones de aguacemento, y a veces terminamos haciendo hormigones relativamente mentirosos en términos de que es un hormigón grado H30 pero con razón de aguacemento 0,4, por lo tanto eso nunca fue un hormigón grado H30. Aquí tratamos de compatibilizar criterios estructurales con durabilidad. Y desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista del mandante, del usuario, es una solución que, dado sus atributos, minimiza algunos costos hundidos que muchas veces no se visualizan, y es todo lo referente a potenciales reparaciones o mantenciones que hay que hacerle a las estructuras cuando están sometidas a condiciones agresivas, y que eso evidentemente atenta contra la productividad, evita nuestro producto pérdidas de operatividad, tener que hacer paradas de planta en algunos casos que son equipos críticos y que no es muy viable hacer. Y finalmente entrega, o como atributo diferenciador, estructuras autoprotegidas en forma activa en el tiempo. Vamos a entrar un poco más adelante en ese concepto. En términos de aplicaciones de este producto, todo relación con obras o estructuras de los ambientes que normalmente se consideran agresivos para el hormigón, fundamentalmente estructuras portuarias, marítimas, todo lo que sea ambientes de cloruro, tanques de almacenamiento de agua o líquidos, también son condiciones agresivas, estructuras criogénicas o que van a estar expuestas a ciclos de congelamiento y deshielo, estructuras industriales con ambientes químicamente agresivos para el hormigón,
Y finalmente proyectos mineros, que muchas veces coexisten varios de las condiciones o ambientes que hemos indicado hoy en día. Hoy en día en un proyecto minero podemos tener prácticamente todas las condiciones anteriores: congelamiento, ambientes agresivos, sulfatos, etc. Desde el punto de vista, entrando al detalle de las propiedades, es un hormigón con requisitos de resistencia mecánica desde grado G10, según los requisitos de diseño estructural del proyecto. Y aquí viene la primera diferenciación, en línea con esto que les comentaba de la modificación a la norma NSH 170. Este producto ya está considerando la especificación en grado G. Es decir, la norma está migrando de la actual probeta cúbica de 20 centímetros de arista, como los grados H, digamos, a probetas cilíndricas en denominación de los grados G. Y eso básicamente en línea con los códigos de diseño estructural, códigos ACI 318, el especificador diseña en grado G y hay una conversión. Por lo tanto, aquí estamos hablando cómo hacer la nueva norma que debiera entrar en vigencia, esperemos, dentro de poco. En términos estructurales, es un hormigón con atributos estructurales similares a un hormigón convencional, es decir, módulos de elasticidad similar, deformaciones similares a un hormigón convencional. Es decir, desde el punto de vista del diseñador, no genera mayor cambio desde el punto de vista estructural para su proyecto. En términos del producto para el constructor, quien lo va a aplicar, si bien esto no es una limitación, lo hemos ideado en la condición que es más normal de ejecución de las obras, un hormigón que se autorrepara, se autoprotege, etc. Pero hay que seguir las buenas prácticas constructivas y en ese sentido está pensado en un tamaño máximo 20 milímetros, pensando en lo que es usual en las cuantías de estructuras que tenemos hoy en día, en una trabajabilidad fluida, digamos, a partir de asentamiento de cono 10, es decir, más o menos lo que es habitual hoy en día en las obras de construcción. Por lo tanto, los requisitos, las propiedades principales, digamos, de un hormigón convencional están reflejadas aquí en esa lámina. En términos de las propiedades especiales, aquí tiene un sinnúmero de propiedades especiales. Lamentablemente, en honor al tiempo, vamos a poder revisar algunas de ellas con muy poca profundidad, pero cualquier duda que tengan la podemos conversar después o en nuestro stand, no hay ningún problema, estamos disponibles para ahondar más en ella. Es un hormigón de baja retracción por secado, tiene propiedades de resistencia a condiciones o ambientes agresivos y finalmente lo más relevante es lo referido a autosellado. Vamos a revisarlas rápidamente en primera instancia. Lo que dice relación con retracción por secado. Si hay algo que sabemos que un hormigón por constitución natural, digamos, va a tener algún grado de retracción hidráulica, que es la que tenemos que lidiar con buenas prácticas constructivas para poder contrarrestar de la mejor forma. Bueno, este hormigón está concebido de tal forma en que tiene una baja contracción por secado, del orden de un 30% menos que lo que tiene un hormigón convencional de similares características. Eso ya es un gran avance desde el punto de vista del control de la fisuración, o sea, estamos generando estructuras menos propensas a la fisuración. Pensemos que un hormigón tiene una fisuración del orden de 1 milímetro por metro, más o menos. Por lo tanto, este hormigón ya tiene un menor potencial, eso ya es un beneficio muy relevante. Desde el punto de vista de la durabilidad, los dos enemigos número uno del hormigón, las condiciones agresivas ambientales, son los cloruros o los sulfatos, cloruros presentes tanto en suelos como en ambientes marinos. Es un hormigón que cumple todos los requisitos de sulforesistencia, o sea, es un hormigón altamente resistente a condición de sulfato. Desde el punto de vista del otro agente agresivo, que son los cloruros, también tiene una altísima resistencia a los cloruros con un buen diseño estructural, adecuadas condiciones de recubrimiento y a igual condición que en un hormigón normal. Por medios de estudios, ensayos, medición de propiedades y modelos de predicción, hemos podido establecer que logra triplicar la vida útil de las estructuras. Y es un hecho muy relevante. Hasta hace algún tiempo no era usual que los mandantes
solicitaran o especificaran algún tipo de vida útil. Hoy en día está siendo normal que hay que asegurar durabilidad por 50 o incluso en algunos proyectos hay exigencias de durabilidad de 100 años. Bueno, con MaxiCred podemos decir que podemos llegar a asegurar vida útil de estructuras del orden de 100 años, triplicar lo que un hormigón convencional por sí solo no puede hacer. Desde el punto de vista de ataques a ambientes húmedos, digamos, por su diseño, por su concepción, por las materias primas constituyentes, es un hormigón de baja absorción capilar, por lo tanto está especialmente diseñado para todo lo que son ambientes húmedos, en el sentido de que donde exista agua o presencia de humedad, vamos a evitar problemas de afloramiento de humedad al interior de la vivienda o de los elementos. Desde el punto de vista de riesgos de ambientes de baja temperatura, es un hormigón que por sí solo puede cumplir los requisitos o exigencias para ambientes de ciclo hielo-deshielo, prescindiendo incluso de los criterios convencionales de especificación o cómo se tratan generalmente los hormigones que es por medio de incorporación de aditivos para poder controlar los ciclos hielo-deshielo. Eso es una variable importante desde el punto de vista de la fabricación, de la estabilidad del hormigón, de la uniformidad del hormigón en términos de sus resistencias mecánicas y comportamiento. Por lo tanto, prescindiendo de ese criterio tradicional, por decirlo de alguna manera, podemos tener un hormigón que por sí solo es resistente a los ciclos de congelamiento. Y la propiedad más relevante está asociada a la permeabilidad al agua. Es un hormigón que puede calificarse prácticamente como impermeable. De hecho, califica para los criterios normales de especificación de impermeabilidad como cumpliéndolos con creces, superando las expectativas de hormigones normales, y tiene un atributo diferenciador. En la medida que hay mayor presencia de humedad o a medida que pasa el tiempo, este hormigón se vuelve cada vez más impermeable por la tecnología que tiene en su interior de sus constituyentes, por todos los procesos internos que se generan, a medida que está expuesto a la humedad y a la medida que pasa el tiempo, el hormigón pasa a ser más impermeable. El método tradicional, es decir, medir penetración de agua por un método estándar a una edad de 28 días, bueno, y ese es un valor. Este hormigón cumple con creces lo que establece para un hormigón tradicional, pero adicionalmente, a medida que pasa el tiempo, ese valor se vuelve mucho más impermeable, y eso, por supuesto, que contribuye a la durabilidad de la estructura. Y finalmente, la propiedad más relevante y diferenciadora es la protección activa en el tiempo. Es un hormigón que al estar expuesto o sometido a algún tipo de fisuración, muchas veces de las fisuras que podemos ver en obras que a veces no se tratan adecuadamente o que se requiere utilizar impermeabilización complementaria a la estructura de hormigón, bueno, con este hormigón incluso podemos llegar a prescindir de eso, dado que por las características de impermeabilización podemos llegar a tener un hormigón por sí solo impermeable. Y si es que en la medida que llegasen a aparecer algún tipo de fisuración, estamos hablando de fisuras normales del orden de inferiores a 0,4 milímetros, bueno, el hormigón tiene la capacidad de autosellar estas fisuras, volviendo a restituir la impermeabilidad inicial, o sea, vuelve a protegerse y por lo tanto las zonas o los puntos débiles de la estructura que podrían ser las zonas fisuradas por donde podrían iniciarse los procesos de deterioro, se autoprotege, se regenera, se autosellan esas fisuras y tenemos un hormigón nuevamente impermeable. Ahí tenemos un ejemplo no se puede ver, una zona fisurada en que hay un testigo y se extrajo un testigo y se ve la zona fisurada y se ven pequeños capilares. Si lo vemos más microscópicamente en un hormigón convencional, eso es más o menos lo que pudiéramos ver a nivel microscópico. Si lo vemos en un hormigón convencional, vemos que hay una zona fisurada y una zona blanquecina. Eso con el paso del tiempo vuelve a sellarse. Más adelante voy a volver con un ejemplo o un caso práctico que vamos a ver el mismo ejemplo, el mismo efecto, pero en condición real. De hecho, aquí es el caso de una aplicación. Esto fue una de las primeras aplicaciones que efectuamos en el sur del país en una losa cielo de un proyecto
en que se aplicó MaxiCred, había una zona que aparecieron las típicas fisuras que aparecen en obra por condiciones de curado, colocación, etc. Y para poder visualizar el efecto que veíamos en la diapositiva anterior, en la zona fisurada, para acelerar las reacciones, generamos un pequeño dique para ver cómo se comportaba este producto ante la humedad. Y ahí tenemos que el día 1, la imagen de la izquierda, es la cara inferior de la losa, donde se ve que hay traspaso de humedad en forma permanente, con una pequeña capita de agua, una carga de agua. Y en la foto de la derecha, prácticamente menos de un mes después, ya vemos la misma zona, se pierde un poco la nitidez de la imagen, pero se ve el mismo efecto y la fisura, bajo la misma condición, absolutamente sellada, y lo más relevante es que no hay traspaso de humedad, es decir, se comprueba el efecto y ya el hormigón está absolutamente sellado y vuelve a ser impermeable y durable en el tiempo. Todas estas propiedades que hemos conversado rápidamente, desde las propiedades de resistencia a cloruros, modelación, etcétera, han sido previamente validadas por medio de ensayos de última generación, e incluso esta propiedad de la autosanación o autosellado también fue validado por medio de pruebas en laboratorios internacionales, dado que en nuestro país todavía no existe la tecnología para poder comprobar este tipo de sellado, y por medio de ensayos validados podemos llegar a reducir en condiciones altamente agresivas. Esta foto que le muestro es de una prueba con unos pocos centímetros de columna de agua, pero las pruebas más extremas que hemos realizado es con aplicaciones de agua equivalentes a 160 metros de columna de agua, o sea, una condición que prácticamente el hormigón no va a tener nunca en su vida, y podemos llegar a que el 100% prácticamente de la fisura se sella y el caudal de agua se reduce en prácticamente un 100%. O sea, en condición muy agresiva, incluso de alta presión de agua, se ve el mismo fenómeno. Y ahí tenemos un acercamiento de la zona fisurada que se nota completamente seca y con la mancha esa blanquecina, que la zona fisurada está absolutamente sellada. Para ir finalizando un poco, es un hormigón MaxiCred de alto desempeño, más allá de alto desempeño en resistencia, es más alto desempeño en durabilidad, altamente resistente a condiciones agresivas y, como les mostraba en las últimas imágenes, con protección activa permanente. O sea, en el momento que aparezca una fisura, en presencia de humedad, se van a activar los compuestos internos y se va a generar este proceso autosellado. Es decir, no hay que estar presente ahí para poder hacer la reparación, sino el hormigón solo se autoprotege. Desde el punto de vista de los criterios de especificación, prescinde de la especificación tradicional que siempre se ha indicado como modelar durabilidad por medio de razón agua-cemento, modelar congelamiento o resistencia al congelamiento por incorporación de aditivos incorporadores de aire. Podemos también llegar a prescindir de soluciones o inhibidores de corrosión ante exposición a cloruro, y lo más relevante para todo lo que dice relación con obras expuestas a humedad, a agua, estanques subterráneos, obras en que la napa freática está muy a nivel de superficie, puede incluso sustituir soluciones de impermeabilización que habitualmente se utilizan en obras de construcción. Hemos llegado a poder que el hormigón por sí solo sea impermeable, logrando 100% de efectividad y de impermeabilidad, asegurando durabilidad de la estructura. En síntesis, MaxiCred es más que un hormigón que cumple altos estándares de resistencia mecánica, que eso es un hormigón convencional. Podemos decir que es un hormigón resistente a ambientes con sulfatos, sean estos suelos con sulfatos o aguas con sulfatos, resistente a ambientes marinos, nuevamente ambientes o aguas marinas, agua de mar, resistente a ciclos de congelamiento o proyectos en que puedan estar expuestos a condición climática adversa, impermeable y con el atributo diferenciador que es un hormigón impermeable, o cada vez se vuelve más impermeable en la medida que
pasa más el tiempo o tiene mayor exposición a la humedad. Mientras más humedad hay, más impermeable se vuelve. Y finalmente, la condición más diferenciadora es la protección activa permanente, referida al autosellado. Cuando estamos hablando de Maxicret, estamos hablando no de un hormigón, sino estamos hablando de una solución, dado que es una solución integral para la obra que puede ser considerada como incluso la solución de impermeabilización en un solo producto. Veo que don Renato se paró, es por algo. Y eso conlleva, desde el punto de vista del usuario, del mandante, a menores costos de operación y con sus estructuras en forma operativa permanente en el tiempo.